Buenas tardes, soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con la segunda parte del estudio de la palabra el Señor. Bueno, hemos venido viendo la palabra el Señor en el significado del diccionario bíblico. Entonces, hoy continuamos con el estudio de esa palabra de el Señor en el Nuevo Testamento y vamos a continuar con la cita bíblica Romanos capítulo 5, versículo 21. Leemos la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: para que así, dice, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, en el estudio anterior expliqué que la palabra Señor indica una cosa, la palabra Cristo indica otra cosa y la palabra Jesús indica otra cosa. En pocas palabras, la Biblia presenta a esas tres personas como tres diferentes personas con un solo objetivo, vamos a decirlo así. Que el objetivo sería redimir a los hombres o salvar de la destrucción a nosotros los hombres. Pero hoy específicamente el estudio es la palabra del Señor. Entonces aquí el Señor se nos presenta en este texto como el Señor Jesucristo. Entonces, si la palabra Señor, como expliqué antes, quiere decir lino fino o lino natural, incluso lino rústico. Si la palabra Señor quiere decir lino y la palabra Cristo quiere decir maestro y la palabra Jesús quiere decir Abadón, igual que la palabra Señor, que también quiere decir Abadón, el ángel Abadón. Entonces, hay una diferencia entre uno y el otro, pero la palabra Señor en realidad, de alguna manera, es lo mismo que decir Cristo o lo mismo que decir Jesús. Pero cuando ya estudiemos la palabra Jesús y la palabra Cristo, ustedes se van a ir dando cuenta que hay una diferencia entre una personalidad y la otra. Entonces, en este caso, aquí en este texto, el Señor se nos presenta como el Señor Jesucristo. Ya expliqué que la palabra Señor quiere decir lino, lino fino, lino blanco, lino puro, o también quiere decir Abadón, el ángel Abadón. Se presenta como ángel porque en realidad la palabra ángel quiere decir un servidor de Dios, pero la palabra ángel es positivo y es negativo, tiene las dos cosas. Entonces, continuando con el Señor, la palabra Señor, vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, para continuar con la palabra Señor. Apocalipsis 11,
versículo 1 al 8. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, entonces me fue dada, dice, una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en el altar o en el templo. 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. 7. Cuando hayan acabado estos testigos su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad o de la gran ciudad, que en sentido espiritual esta ciudad se llama Sodoma y en sentido espiritual también se llama Egipto. Y en estas 2 ciudades, Sodoma y Egipto, fue también crucificado el Señor nuestro, o nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué importantísimo es estudiar la Biblia palabra por palabra? Aquí se nos deja saber que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado espiritualmente en una ciudad espiritual que se llama Sodoma y en una ciudad espiritual que se llama Egipto. Y en esas mismas ciudades espirituales van a ser muertos los 2 testigos de lo que habla en este tema. El tema de hoy no son los 2 testigos de Apocalipsis, pero como está relacionado al tema de la palabra Señor, el Señor Jesucristo, el Señor nuestro, entonces me refiero un poquito al tema. Pero el punto aquí es que el Señor Jesucristo, o el Señor, porque es un título realmente, es una identidad, fue crucificado espiritualmente en esta ciudad de Sodoma y en esta ciudad de Egipto. Mediten de lo que estamos hablando. Se habla tanto de nuestro Señor Jesucristo, o de la palabra Señor, o de Cristo, o de Jesús, o de Dios, o del Hijo de Dios. Se habla tanto en la Biblia y nosotros los cristianos hablamos tanto del tema que no meditamos ni lo que leemos ni lo que hablamos. Porque pongan atención. Decimos, una de las cosas que casi siempre hablamos es, el Señor todo lo puede, es todopoderoso. Él tiene poder para hacer todo. Entonces, desen ustedes mismos esta respuesta. Si el Señor es todopoderoso y el Señor tiene poder para hacer todo, ¿por qué Sodoma y Egipto lo crucificaron?
Es una pregunta que tenemos que meditarla y detenernos a pensar. Si yo soy una persona toda poderosa, que tengo el poder en todos los sentidos, para hacer todo lo que yo quiera hacer, sin que nada me detenga de hacerlo. Entonces, ¿cómo podría una persona normal matarme o crucificarme o colgarme o amarrarme o clavarme a un madero? No podría, porque yo soy todopoderoso. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor es todopoderoso, o Cristo es todopoderoso, o Dios, o Jesús, se está refiriendo a que esas personalidades o identidades son todopoderosos, pero en el sentido espiritual, no en el sentido físico. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia nos habla a nosotros nos habla del mundo espiritual. La Biblia, lo que la Biblia dice es una palabra espiritual. Ella trata con el espíritu, perdón, con el espíritu de nosotros. Entonces, eh, ¿qué? O sea, tenemos que meditar que cómo es posible que nosotros seamos tan ciegos, vamos a decirlo así, que hablamos de que Dios es todopoderoso y que Cristo es todopoderoso y que el Señor es todopoderoso y que todo lo pueden y que todo aquí y que todo allá. Y seguimos todo aquí y todo allá hablando de todo eso y hay millones de cristianos muriéndose de hambre, millones de cristianos sin trabajo, millones de cristianos llenos de enfermedades incurables, millones de cristianos con hijos en droga que no los pueden sacar de allí, y seguimos predicando un evangelio del Señor, que el Señor es todopoderoso y que todo lo puede. Entonces, si el Señor todo lo puede, ¿por qué no me saca a mí de la miseria espiritual o de la miseria económica o de la gran enfermedad o de la gran esto, si yo creo en el Señor y trato de hacer su voluntad todos los días? Ah, es que el Señor no la saca a usted porque al Señor todavía no le place sacarla a usted de esa situación. El Señor todavía no se complace en usted, entonces la va a seguir dejando sufrir. Entonces proyectamos una imagen del Señor como un Señor cruel. Pero no es así, mi gente. Lo que pasa es que nosotros estamos bastante ciegos y no entendemos que la Biblia es espiritual, por lo tanto todo lo que ella habla y se refiere es en un lenguaje espiritual. Aquí mismo, en este texto que acabo de leer, nos deja saber que la palabra Sodoma y la palabra Egipto y la palabra Gomorra y cualquier otra palabra es espiritual. En un sentido espiritual, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Egipto y en Sodoma, en un sentido espiritual. ¿Por qué? Pues porque la palabra de la Biblia es espiritual y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es espiritual. Entonces todo el reino del que la Biblia habla es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor es todopoderoso, te está diciendo que Él es todopoderoso en el sentido espiritual, pero en el sentido físico no. ¿Por qué? Porque en el sentido físico Él depende de que nosotros reaccionemos a un llamado. Por ejemplo, si el Señor me está llamando a mí a que yo lo busque y que yo lo siga, el Señor va a depender de que yo reaccione a ese llamado. Él no me va a obligar porque en resumidas cuentas yo tengo libre albedrío de decidir si yo quiero algo o no lo quiero en mi vida. Entonces el Señor tiene en el sentido físico limitaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener reacción a ese llamado. En lo que el Señor es todopoderoso es en el área espiritual. En eso sí es todopoderoso, porque es espíritu.
Entonces tiene todo el poder del espíritu para hacer cosas espirituales. Pero en el sentido físico, como nosotros somos seres humanos físicos, carnales físicos, con un cuerpo físico, entonces nosotros tenemos la autoridad o potestad de manejar, por decir así, nuestras decisiones. Por eso es que cuando el Señor nos llama para que lo busquemos en su palabra y sigamos su palabra y le obedezcamos, nosotros vamos a triunfar con el Señor en el área espiritual si nosotros obedecemos a ese llamado, a esa palabra, a ese consejo que Él nos está dando en su palabra. Pero vamos a fracasar como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, si lo queremos ver así, si nosotros no obedecemos a esa palabra o a ese llamado. Entonces, des en cuenta entonces que esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros apropiadamente estudiamos la Biblia, palabra por palabra para entender, nos damos cuenta que entonces la salvación de la que la Biblia habla no es una cuestión nada más de Dios, que Dios decide a quién salvar y a quién no, sino que la salvación en realidad viene a ser un asunto de dos personas, de Dios y de nosotros los hombres o los seres humanos. O sea, Él tiene el reino y tiene la propuesta y tiene el camino o los métodos o las formas de cómo salvar a un ser humano. Pero tiene que ese ser humano reaccionar positivamente a ese llamado, reaccionar positivamente a obedecer esa palabra para que se pueda dar esa salvación o esa redención. Entonces, aquí estamos estudiando que el Señor fue crucificado en Sodoma y en Egipto en un sentido espiritual. Es necesario que entendamos esto porque hay muchos cristianos que creen que por lo que leen en la Biblia o por lo que sus padres les han dicho o hecho creer en la cristiandad donde han crecido, o sus ministros, que Dios es todopoderoso y que Dios puede hacer todo con nosotros los seres humanos y nosotros no tenemos ni voto ni potestad. Nosotros somos como un robot que Dios nos maneja a su antojo. Y eso no es así. Los seres humanos tenemos voz y voto con respecto a las cosas de Dios. Por eso cuando un ser humano se pierde, no es que Dios no lo amó. Dios lo amó y le mandó el consejo de la palabra que tenía que seguir. Pero la persona termina perdiéndose por un par de razones. A lo mejor se perdió del camino del Señor porque nunca le hizo caso a la palabra o al consejo que Dios le mandó. O la persona escuchó la palabra, pero empezó también a escuchar los consejos de malas amistades o de una mente mundana o una mente ignorante de la Biblia y se dejó llevar por esos consejos, igual terminó perdiéndose del camino. Entonces el punto aquí es que nosotros necesitamos entender que si el Señor, como expliqué anteriormente, el Señor la palabra Señor quiere decir lino fino, les dije en el estudio anterior. Y aquí estamos viendo que el Señor entonces puede ser crucificado por un ser humano. ¿Por qué? Porque el Señor es espiritual y nosotros los seres humanos físicos. Si yo, por ejemplo, en este momento decido crucificar a Cristo en mi vida, yo tengo poder y potestad para crucificarlo en mi vida. Crucificarlo en mi vida quiere decir que yo siempre voy a hacer mi voluntad y la palabra de Cristo o la palabra de Dios no va a tener cabida en mi vida. Entonces, aunque yo sí sé que Dios existe, creo que la Biblia es la verdad, pero no le voy a dar importancia a lo que la Biblia dice, ni voy a obedecer lo que la Biblia dice. Siempre voy a hacer mi voluntad. Entonces yo estoy
ejecutando esa autoridad que tengo sobre mi vida para crucificar a Cristo en mi vida. O al Señor, en este caso que estamos estudiando la palabra Señor, o al Señor en mi vida. Entonces, des en cuenta que cuando hablamos entonces en este caso de la palabra Señor específicamente, aquí te dice que fue crucificado en Egipto y fue crucificado en Sodoma. Y Sodoma, tanto Sodoma como Egipto, las dos son ciudades espirituales. Espirituales quiere decir que son dos ciudades con un lenguaje figurado que existen, esas dos ciudades existen en todo el globo terráqueo. No es que existen allá en Egipto, el país de Egipto, o Sodoma, donde se nos dice en el Medio Oriente que cayó el fuego y consumió allí ese lugar. No, son ciudades igual que Babilonia, que existen globalmente, porque esas ciudades en realidad lo que son ideas en la mente de las personas. Y pues en todas las partes del globo terráqueo donde hay personas y hay personas que se comportan de cierta manera, entonces están ejecutando, por ejemplo, la mentalidad de Babilonia. Otro grupo se comporta de otra manera y está ejecutando la mentalidad de Egipto. Y otro grupo se comporta de otra manera y está ejecutando la mentalidad de Sodoma o Gomorra, por ejemplo. Entonces esas ciudades existen en todo el globo terráqueo. Y de la misma manera porque son ideas en la mente del ser humano. Si nosotros entonces nos dejamos llevar por esas ideas, terminamos crucificando al Señor, porque el Señor es espiritual. Entonces, en la clase anterior que di de la palabra Señor, expliqué que la Biblia explica que el primer hombre o el primer Señor, que es Adán, el pacto adámico, dice que el primer Señor, el primer hombre, es terrenal, pertenece al pacto de la tierra. Y dice que el segundo hombre, que es el Señor, del que estamos estudiando ahorita, dice que este hombre o este Señor es del cielo o celestial. Y ya expliqué que la palabra cielo quiere decir el Evangelio de Cristo. Entonces el segundo Señor pertenece al Evangelio, a la verdadera palabra, entendida apropiadamente. Entonces, quiere decir, ustedes analicen, si el segundo Señor, que es la palabra que estamos estudiando, pertenece al cielo, que quiere decir que pertenece al Evangelio, ¿tenemos entonces los seres humanos poder y potestad para crucificar al Señor del cielo? ¿Al Señor Jesucristo? Claro que sí, porque el poder y potestad de crucificar a Cristo es de crucificar al Evangelio de Cristo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ahora mismo viene una persona a predicarme o a tratar de enseñarme a mí parte de la Biblia. Y yo decido rechazar esas ayudas espirituales que Dios me está queriendo dar a través de esas personas. Si yo decido rechazar, hoy rechazar, mañana y rechazar siempre, y el día que decido escuchar algo de esa palabra, tampoco obedezco lo que la palabra me está diciendo, entonces yo estoy ejecutando el poder de crucificar a Cristo en mí. Estoy crucificando a Cristo porque Cristo es la palabra, es lo que la Biblia dice. Entonces, al yo no aceptar lo que la Biblia dice, o al aceptarla pero no obedecerla, estoy crucificando a Cristo. Entonces, tengo poder, autoridad para crucificar al Señor. Entonces, la crucifixión, va a llegar el día que vamos a tener el estudio de la crucifixión de Cristo y allí vamos a entender más. Pero lo que yo quiero que entiendan es que aquí se nos deja claro saber que en el versículo 8 dice, los cadáveres, dice, de los dos testigos estarán en la plaza grande
en la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y en sentido espiritual se llama Egipto. Y en estas ciudades en sentido espiritual nuestro Señor fue crucificado. ¿Sí ve? Entonces somos nosotros, señores, los que crucificamos al Señor con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Mucha gente cree que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con rechazar lo que la Biblia dice, pero no es cierto. Yo puedo estudiar la Biblia, creer lo que la Biblia dice, pero yo misma, creyendo y estudiando la Biblia, crucifico a Cristo en mi vida si yo no obedezco lo que la Biblia dice. Entonces se requiere un par de cosas para no crucificar al Señor en nuestra vida. Primero hay que estudiar la Biblia. Segundo, hay que tratar de entender lo que la Biblia dice. Y en tercero, hay que ejecutar lo que la Biblia dice o trabajar lo que la Biblia dice o aplicar lo que la Biblia dice a nuestra vida. Si hacemos esas tres cosas, si aplicamos lo que la Biblia dice a nuestra vida, quiere decir que estamos obedeciendo lo que la Biblia dice. Entonces, si hacemos esas tres cosas, quiere decir que nosotros le estamos dando vida a nuestra vida a nuestro espíritu y a la misma vez estamos contribuyendo con el crecimiento del reino de nuestro Señor. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, entendemos la Biblia y no obedecemos lo que la Biblia dice, entonces estamos crucificando a nuestro Señor. Entonces, crucificar a nuestro Señor es más sencillo de lo que uno piensa. La mayoría de los cristianos piensan que para crucificar a nuestro Señor se necesita ser una mala persona. Y no necesariamente. Simplemente con no estudiar la Biblia, crucificas a Cristo. Estudio la Biblia, pero no la entiendo. Crucificas a Cristo. Estudio la Biblia y la entiendo, pero no la obedezco. Crucificas a Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de la palabra del Señor, pero en este texto se nos deja ver que el Señor también es Cristo. Y en muchos pasajes la Biblia usa la palabra el Señor Jesucristo y en otras solo dice el Señor Cristo y en otras el Señor Jesús y en otras solo te dice el Señor. Pero las tres ellas se refieren a estas tres identidades. ¿Ok? Entonces, mi gente, la palabra Señor, entonces, hay que tratar de entenderla para poder darnos cuenta nosotros por qué a veces nuestra vida está llena de problemas. A veces nuestra vida no tiene descanso, no tiene paz. Estamos todos llenos de, abrumados de problemas de toda clase. Y decimos, lo primero que decimos es, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si soy una persona que no le ando robando a nadie, no ando matando gente, no ando violando, no ando haciendo esto, no ando haciendo aquello, trato de vivir mi vida lo más sencillo posible y lo más apegado a mi casa. ¿Por qué me está pasando tanta cosa a mí? Y claro, como somos bastante ignorantes de la Biblia, entonces no nos damos cuenta que la mayoría de las veces toditas esas dificultades nos vienen por la razón de que nosotros en alguna área de nuestra vida estamos crucificando a nuestro Señor y no lo entendemos. Y como no lo entendemos, no lo sabemos, seguimos llorando y haciendo la misma pregunta, ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué yo, Señor? Entonces, mi objetivo con estos estudios que estoy dando en este canal es que Dios Padre y Dios Hijo nos ayuden a nosotros como comunidad hispana que somos, como una comunidad en conjunto que nos ayuden a buscar su camino, a buscar nuevamente la palabra del Señor, que nos ayuden a apegarnos a la Biblia, que nos ayuden a crear amor por su palabra, porque el amor por la palabra de Dios es algo que se puede desarrollar.
No es algo con lo que una persona ya nace desde chiquito con ese amor a la palabra, eso no es cierto. El amor a la palabra es una cuestión que es desarrollada en nosotros de acuerdo al tiempo que nosotros invertimos en estar leyendo la Biblia. Cuando empezamos a estudiar la Biblia primero no la estudiamos, solo la leemos. Y así tardamos unos 3, 4, 5 años o hasta más, solo leída. Pero no importa que la hagamos solo leída, el asunto es que empecemos. Y va a llegar el día que entonces ya nos va a interesar más la palabra y ya vamos a tomar la decisión de tomar estudios bíblicos formales. Y es en los estudios bíblicos formales donde vamos a crecer espiritualmente. Las prédicas solo nos van a ayudar a, como quien dice, caminar el camino, pero las prédicas casi siempre no te ayudan a sostenerte, porque lo que le da solidez a un cristiano en la palabra es el estudio bíblico. O sea, que la estudies detenidamente, que no solo la leas como que es que vas en una carrera y leíste el renglón, el versículo, el capítulo y ni supiste de qué se trató. No. Se tiene que estudiar detenidamente, despacio y tratar de entender. El objetivo de eso, de estudiar la Biblia, sí es para entender. Y ya que voy entendiendo, entonces voy aplicando a mi vida lo que voy entendiendo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy interesada en no crucificar a mi Señor Jesucristo en mi vida. Yo quiero que mi Señor Jesucristo viva en mí, que viva en mí. No que Cristo esté muerto y crucificado en mí, sino que viva. ¿Por qué es necesario que Él viva en mí? Bueno, porque es a través de Cristo que esté vivo en mí que yo voy a tener vida eterna. Y no solo vida eterna, pero voy a tener capacidad de disfrutar mi vida aquí en este plano terrenal. Voy a tener capacidad de poder encontrar un trabajo, de poder mejorar mi vida económica, mi vida de tal vez mala salud, mi vida intelectual, mi vida espiritual, mi vida en todos los sentidos, mi vida en un matrimonio, mi vida con hijos, etcétera. Entonces es necesario que nuestro Señor Jesucristo viva en nosotros, no que esté muerto y crucificado en nosotros, sino vivo en nosotros. Y para que Cristo viva en nosotros necesitamos que su palabra esté viva en nosotros. Y para que su palabra esté viva en nosotros, tenemos que entenderla. Y para poder entenderla hay que estudiarla así, en definición del diccionario bíblico. Te va a tomar años porque tienes que ir despacio, porque tienes que estudiar palabra por palabra, hasta que la entiendes la palabra. Entonces, pero va a valer la pena, el resultado va a valer la pena. Entonces, a dónde estamos, perdón, en la palabra Señor donde estamos, se nos deja pues ver que el Señor, igual que los testigos de Apocalipsis, son muertos y crucificados espiritualmente. ¿Ok? Ahora vamos a ir a Romanos 14, a seguir con la palabra del Señor, la palabra Señor. Romanos 14. Romanos 14, 1 al 9. Lo voy a hacer leída la porción. El texto está en el 9, pero hay que leer a veces varias porciones desde atrás para poder agarrar el mensaje apropiado. Entonces lo vamos a hacer leído desde el 1. 14, 1 al 9. Y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro
dice que es débil, come solo legumbres. 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, otro día vamos a hablar de esos temas. 4 dice, tú, ¿quién eres? ¿Qué juzgas? Dice, al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si ven, aquí estamos viendo la palabra Señor y dice que poderoso es el Señor para hacer que una persona esté firme en el camino. Eso es cierto, poderoso es el Señor para hacer que esté firme. Pero en resumidas cuentas, para hacer que la persona crea en el Señor, ya eso es decisión de la persona. Versículo 5 dice, uno hace, dice, diferencia entre el día y día, otro juzga, iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que hace caso del día, para el Señor, perdón, y el que no hace caso del día, para el Señor no hace caso. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también. 7. Porque ninguno de nosotros, o sea que el tema se está refiriendo a las personas que creemos en el Señor. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Lógicamente que esta muerte te está hablando de una muerte espiritual, no la muerte física donde una persona se muere y vamos y lo enterramos al cementerio, no. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es espiritual, su crucifixión es espiritual, su resurrección es espiritual y todo el trabajo de la obra de Dios en nosotros es espiritual. ¿Ok? Entonces dice el 9, porque Cristo para esto murió, Cristo para esto resucitó, Cristo volvió a vivir para ser Señor de los muertos espirituales y para ser Señor de los que viven espiritualmente. Entonces, aquí te deja saber que el Señor es todopoderoso, como yo les dije anteriormente, pero es todopoderoso en el sentido espiritual. O sea que espiritualmente el Señor tiene poder, ok, de permitir que una persona muera espiritualmente y Él hacer a esa persona salva y volver a hacer que esa persona resucite espiritualmente. Y también el Señor en sí tiene poder dentro del mismo para morir espiritualmente y resucitar él mismo, pero espiritual. No se olviden de eso, porque ya les expliqué que en la iglesia a nosotros cuando nos hablan de la muerte y crucifixión de Cristo nos hablan de una muerte literal, que lo enterraron en una tumba y que allí estuvo y que a los 3 días y medio resucitó y que eso sí estuvo en una tumba, pero una tumba espiritual, porque la tumba del espíritu es nuestro cuerpo mismo. La tumba del espíritu es tu cuerpo. La tumba del espíritu es tu mente. La tumba del espíritu es tu entendimiento. Cuando tu entendimiento se vuelve bruto, salvaje, ignorante, torpe, inepto, así como por ejemplo el caso que le pasó a Nabucodonosor en el libro de Daniel, los que saben Biblia saben de lo que estoy hablando, que dice que fue echado del reino porque se llenó de orgullo, ¿ok? Y el Señor lo echó.
del reino que él estaba reinando, y dice que se convirtió prácticamente en un animal. Entonces, no te está diciendo que es que él se convirtió en un animal literalmente, en un animal en un lenguaje figurado. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo tiene poder para morir espiritualmente y tiene poder para resucitar espiritualmente. Él y hacer que un cristiano muera espiritualmente y resucite espiritualmente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Señor, lo que trata con nuestro Señor, con Jesucristo, con todo lo que tiene que ver con la Biblia, es espiritual, mi gente. Por eso es que es necesario que estudiemos la Biblia, entendamos la Biblia, y eso es necesario para poder nosotros vivir en el Espíritu. Porque de otra manera, pues vamos a estar siempre muertos espiritualmente. Vamos a estar vivos en lo físico, trabajando y yendo a la escuela, al colegio, qué sé yo, estudiando algún oficio, una carrera, o trabajando en el campo, sembrando maíz, frijol, lo que sea. Vamos a estar muy ocupados, estamos muy vivos y muy activos en lo físico, pero en el reino espiritual estamos muertos. Entonces la Biblia lo que es un libro, donde ella nos educa, nos enseña y nos guía a cómo vivir espiritualmente. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña con respecto a nosotros, el pueblo que seguimos a Cristo, y con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí seguimos con la palabra el Señor. Seguimos estudiando. Ahora, dice aquí, ya vimos Romanos capítulo 14, que es el que estábamos viendo, que Él murió y resucitó para ser Señor de los muertos y para ser Señor de los vivos. Y vamos a ver vamos a ir a ver Efesios capítulo 4. En Efesios 4 vamos a seguir viendo la palabra del Señor. Vamos a buscar Efesios 4. Efesios 4, 1 al 9. Sí, Efesios 4, 1 al 9. Ok, vamos a leer también la porción toda desde el 1 al 9, porque de esa manera entendemos mejor el texto que va a estar en el 9. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 9, dice: yo pues, preso en el Señor, ¿sí ve? Preso en el Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo que preso en el Señor? Pues sí, porque ya les dije que el Señor, cuando se refiere al Señor, o a Cristo, o a Jesús, o a Dios, está hablando de una palabra espiritual. Entonces, espiritualmente, el apóstol Pablo aquí estaba preso en el Señor, espiritualmente hablando. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí ve? Un cuerpo y un espíritu. Y luego dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo.
Y luego dice, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos los hombres y por todos los hombres y en todos los hombres. 7. Pero dice, cada uno de nosotros le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que a cada uno de nosotros se nos da, por decirlo así, una medida de gracia, una medida de fe, una medida de creencia, una medida de trabajo de la obra, una medida de poder del Espíritu para ejecutar un trabajo. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, esto es el Señor Jesucristo, y dice, y dio dones a los hombres. Ahora llegamos al texto, el 9. Dice, y eso de que Cristo o el Señor Cristo subió, dice, ¿qué es? Sino que también el Señor había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Entonces, aquí vemos que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Y hay mucha gente, mucha cristiandad que cuando lee estos textos dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, que quiere decir que fue al infierno. Pero la realidad es que descender a las partes más bajas de la tierra no es ir al infierno como nosotros creemos, porque en realidad el infierno existe aquí, literalmente, porque el infierno es una vida llena de problemas. Eso es un infierno. Ya ve cuando, por ejemplo, nosotros decimos, tal vez estamos saturados de problemas y decimos, Dios mío, mi vida es un infierno. Bueno, la Biblia prueba que el infierno o las partes más bajas de la tierra o las profundidades de la tierra es el infierno. Sí, es el infierno en un lenguaje figurado. En pocas palabras, es un espacio donde el alma, la vida de nosotros los hombres es destruida. Eso quiere decir infierno. Entonces dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra o al infierno, si lo queremos llamar así. Claro que sí, porque ya les expliqué anteriormente que la palabra Señor quiere decir hecho de lino. Es una persona hecha o creada de lino, que quiere decir que el Señor es una persona, que trabaja todo lo natural que es honesto. Puse el ejemplo de un plomero, un electricista, un albañil, un arquitecto, un freimero de casa, todo este tipo de trabajos naturales, un jardinero, todo lo que tiene que ver con lo natural, pero que sea honesto, que no sea un trabajo de ladrón, de narcotraficante, de todo este tipo de cosas que tienen que ver con cosas corruptas. No, tiene que ser un trabajo donde su dinero la persona lo gane honestamente, que no tenga nada que ver con destruir la vida de otra persona. Entonces, el Señor es alguien hecho de lino, o sea, es una persona que trabaja todo lo que es natural. Entonces, si el Señor trabaja todo lo que es natural o trabaja todo lo que es el lino, entonces quiere decir que el Señor tiene capacidad para descender a las partes más profundas de la tierra o tiene capacidad para ir al infierno. El Señor entonces tiene capacidad para llenarse de problemas en su vida. ¿Por qué? Pues porque es una persona natural y a la vez es espiritual. Es natural porque la persona está viva en lo natural, en el cuerpo natural.
y es espiritual, porque la persona tiene entendimiento del espíritu y trabaja las cosas espirituales, pero las personas que le rodean a ese Señor tienen la capacidad para rechazar el llamado de ese Señor y el trabajo de ese Señor, y al rechazar el llamado y el trabajo de ese Señor, entonces las personas están crucificando a ese Señor. Y cuando ese Señor es crucificado, entonces ese Señor baja a las partes más profundas de la tierra o baja al infierno. ¿Qué quiere decir? Que entonces ese Señor es agobiado, es destruido, con dolor, con enfermedad, con problemas y con toda clase de cosas. Nosotros no lo entendemos así. Los cristianos que hemos crecido en la cristiandad nos cuesta muchísimo entender esto, porque a nosotros nos han criado haciéndonos creer que el Señor, Cristo o Jesús son personas que sobrenaturales, que nunca han existido en lo físico y que solo han existido en el espíritu. Y por ejemplo, que si Cristo es hijo de María, pues María era virgen y no, Cristo entonces es hijo de una mujer, pero su padre es el Dios Todopoderoso, no es una persona normal. Pero créanme que va a llegar el día que si ustedes estudian la Biblia se van a dar cuenta que Cristo, el Redentor de nosotros, y el Señor, y Jesús, todos ellos son personas normales, común y corriente como ustedes y como yo. Lo que la Biblia le llama redentor, redimir a una persona del pecado mortal, lo que quiere decir es que la persona estudió la Biblia, entendió la Biblia y obedeció la Biblia a un punto de que la persona se convirtió en redentor de aquellas personas que son ignorantes de la Biblia o de aquellas personas que sí entienden Biblia pero no trabajan lo que dice la Biblia o no obedecen lo que dice la Biblia. Y al no entender la Biblia eres ignorante y eso la Biblia le llama pecado mortal. O si entiendes la Biblia y no la trabajas, a eso la Biblia le llama pecado mortal. Y si no obedeces lo que la Biblia dice, a eso la Biblia le llama pecado mortal. Entonces, el Señor o Jesucristo, como usted le quiera llamar, nos redimió de la ignorancia de la Biblia, de la pereza de no trabajar la Biblia, de la mediocridad de no trabajar la Biblia, de la estupidez de creer en un Dios y en un reino espiritual que es totalmente ajeno a nosotros, nos redimió de todo eso. Y lo que quiere decir la redención es traernos de ese mundo de ignorancia, de pereza y de mediocridad a un espacio espiritual donde se te explica la Biblia claramente, se te explica quién es Dios, quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Señor y cómo es que funciona esto de la muerte espiritual y lo de la resurrección espiritual y lo de el reino y cómo se construye el reino. Entonces, esa es la redención. Pero quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo es una persona normal, como cualquier persona. La diferencia la hace su estudio de la palabra, su entendimiento de la palabra y su obediencia a la palabra. Y ahora, ¿qué, vamos a decirlo así, qué poder tiene la Biblia para que una persona que obedezca la Biblia tenga poder, por ejemplo, para sanar a una persona que se está muriendo de una enfermedad hasta incurable, por ejemplo? En el caso de Cristo, Cristo tiene poder para sanar, libertar, para muchas cosas. Como siendo una persona normal puede tener o desarrollar esos poderes para hacer eso. Bueno, voy a explicar. La Biblia es un libro dictado, vamos a decirlo así, por Dios Todopoderoso, a lo que nosotros le llamamos Dios Todopoderoso. Es un ser o seres espirituales que no están al alcance de nuestra vista. Existen, pero en otro plano, en un plano espiritual que no
tenemos acceso nosotros los humanos a ver eso literalmente. Esas personas que existen en ese plano espiritual respaldan el trabajo de Cristo o del Señor o de Dios o de Jesús, o respaldan el trabajo de un servidor de obediencia. Entonces ellos, esas personas, esos seres tienen el poder para sanar a una persona que se está muriendo de algo. Tienen el poder para libertar a esa persona de una situación. Ellos son los que tienen el poder. Pero como la persona natural, en este caso el Señor o Jesús o Cristo, están obedeciendo a esa palabra dictada por ellos mismos, entonces el poder de esos seres se refleja a través o pasa como conducto. Vamos a decir, el cuerpo, en este caso de Cristo, sirve de conducto para que el poder de ellos pase hacia nosotros los hombres, para que nuestra mente espiritual sea abierta, nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestro entendimiento sea expandido, seamos libres de enfermedades y situaciones, de vicios, de drogas, de diferentes cosas a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero el poder de nuestro Señor es un poder transmitido de los seres espirituales que están detrás de Cristo, respaldando a Cristo o al Señor, que es lo mismo en este caso. Entonces, es una situación un poco compleja para alguien que, como les digo, que ha crecido así, que hemos crecido creyendo en un Dios larguísimo, extrañísimo y rarísimo, y que es un ser que nos ama, pero no es humano. No, sí es humano. Es un ser humano, pero espiritual, que quiere decir que su sentido o su entendimiento o su espíritu está completamente desarrollado en el área espiritual. Entonces, hay mucho que digerir en este asunto, pero es la única manera que nosotros vamos a poder entender mejor las cosas. Entonces, aquí los voy a dejar con este estudio de la palabra, la segunda parte de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el estudio hasta terminarlo, y así vamos a ir viendo palabra por palabra de diferentes cosas de la Biblia, y vamos a ir entendiendo mejor. Cuando ustedes no entiendan muy bien de lo que estoy hablando, dé tiempo a adquirir más estudios, y entre más estudios usted se va a ir dando cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad. Y si usted quiere comprobar la palabra que yo estoy dando, pues ya le dije, cómprese una concordancia Strong, que adentro trae el diccionario bíblico Strong, y con el número que yo le doy de cada palabra, con ese número usted va a poder buscar en el diccionario la definición de cada palabra. Por ejemplo, la palabra Señor o el Señor, en el diccionario Strong lo va a encontrar con el número 2962. Ese es el número que le pertenece a la palabra del Señor, 2962, en, eh, en griego, que es el idioma en el que fue escrita la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, en el idioma griego, el número 2962, en el diccionario bíblico Strong, allí va a encontrar usted la definición de la palabra Señor. Y si usted, ya que encuentra la palabra Señor, usted dice, bueno, pero aquí no me da muchas definiciones, solo me dice que es el Señor Dios, el Señor Jesús, el Señor Cristo, el Señor, pero no me da más explicaciones.
¿De dónde sacó esa señora Marilixa que dice que la palabra Señor quiere decir lino fino? Bueno, para eso usted tiene que comprarse la concordancia Strong en inglés, porque la concordancia Strong en español no tiene las conexiones. Cada palabra en la Biblia, en el diccionario Strong, tiene su definición, pero a la mayoría de las veces la definición del diccionario te da 2 o 3 definiciones y ya, y te limita, te deja allí y ya no tienes como capacidad cómo expandir ese estudio o cómo entenderlo mejor. Entonces, para entender mejor el estudio de una palabra, tiene que comprarse la concordancia en inglés también, porque la concordancia en inglés del Dr. Strong cada palabra trae su definición y abajo de la palabra trae unos números con letras, que esos números con letras son las conexiones que conectan directamente a la palabra que usted está estudiando para darte una expansión en la palabra y poder entender mejor la palabra que se está estudiando. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, que la palabra el Señor es el Señor Dios, es el Señor Cristo, es el Señor Jesús. La Biblia te da todas esas definiciones en el diccionario, pero para saber que el Señor quiere decir Abadón, el ángel Abadón del abismo. Y también el Señor quiere decir hecho de lino fino. Para poder entender eso, hay que buscar las conexiones en la concordancia o en el diccionario en inglés, porque solo la concordancia en inglés y diccionario en inglés es que tienen las conexiones. La que está en español, la concordancia en español no los tiene. Entonces, en pocas palabras, la concordancia en español está limitada, vamos a decirlo así, para poder expandir el entendimiento de una palabra. Pero la concordancia en inglés sí tiene conexiones que ayudan muchísimo al estudiante a poder entender mejor el estudio de cada palabra. Entonces, para usted poder comprobar mi trabajo, tiene que comprarse una concordancia en inglés y buscar el número de la palabra que yo doy, la palabra que estamos estudiando, y de allí buscar las conexiones que allí mismo las va a encontrar y investigar todo eso para poder tener un mejor entendimiento de lo que estoy explicando. ¿Ok? Entonces aquí los voy a dejar en esta cita bíblica y vamos a continuar en otra ocasión con otra porción más de la palabra Señor. Bueno, cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y pasen buenas tardes.